Yo entré un día en Facebook hace 5 o 6 años, porque a mí lo que me interesaba era la literatura, a ver cosas de literatura, novelitas y tal. Y me encontré con Patricio Alonso. Y ahora soy hispanista. Y creamos un círculo hispanista cultural de Madrid. Todo es gracias a Patricio Alonso. Él, cuando se lo cuento, no me hace ni caso, pero es que es la pura verdad. Es una persona que está las 24 horas del día dedicado a esto. Es una pasión que es muy de agradecer, porque además él es español, pero del otro lado, del Virreinato de la Plata, como muchas veces dice él, ¿no? Entonces, yo se lo quiero agradecer. Y todo este viaje que se ha pegado, que le veo más delgado desde la última vez que le vi. Y nada, muchísimas gracias, Patricio. Bueno, a ver, usamos este, ¿se escucha bien? Muchísimas gracias a todos y a Lourdes y al Círculo Hispanista de Madrid, todo el empeño que han puesto. Gracias por haberse venido en esta noche tan húmeda y por haber invitado a un amigo acá que lo tengo, a Marcelo, que siempre nos recuerda, ¿no? Eso de que somos españoles del otro lado, ¿no? Así que acuérdense de comprar el libro de Marcelo, de parte. Pero además, ya tenemos a otro, Julio Genche, que escribió un libro magnífico sobre derecho de Indias y me mandó un par de ejemplares, uno para mí y otro para el jefe de cátedra de Derecho de Indias en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica. Todavía un cuerpo de 3 o 4 profesores que se armaron un archivo gigantesco. Para mí que estos vinieron, se robaron el archivo de Indias, se lo llevaron digitalizado, porque incluso lograron visita de prestigiosos profesores de España, ¿no? Entonces cada tanto me decían, che, venite a la universidad. ¿Y por qué? No, sorpresa. Y me encontraba con un importante catedrático de aquí de España. Y como decía el grupo Mocedades, somos la otra España, no la que huele a caña, tabaco y brea. Y que de alguna manera este divorcio que hemos sufrido parece ser que ahora hay un corcoveo. Ya nos estamos empezando a retobar contra los abogados mentirosos que salieron de Londres. Y ahora es común que las unidades militares del ejército argentino que usan emblemas españoles, que antes los tenían, creo que Marcelo se debe acordar, que era una cosa muy individual, ¿no? El regimiento de tanque de Entre Ríos, a su gente mandaba el emblema donde uno ve un símbolo español. La Brigada de Montaña de Mendoza también, pero era muy cerrado. Bueno, se nota que Marcelo, Gabriel Fossa, también de Rosario, Pablo Dávoli, Lucas Carena, un montón de gente, hemos empezado a hacer ruido. Necesitamos alguno con apellido español, disculpen, que de Rosario son todos gringos, pero bueno, el profesor Julio Carlos González, y ahora vemos que las unidades del ejército argentino ahora sí se muestran, y ya nos invitan a los regimientos, y hace poco el regimiento Patricios es el número 1 de infantería, tiene el mandato de custodiar la ciudad de Buenos Aires, está en pleno barrio Palermo, es un regimiento lindísimo, que se inicia con motivo de las invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806 y 1807, pero además participó en la Guerra de Malvinas con una compañía llamada Malvinas de 180 hombres, que para ellos fue todo un drama porque habían vencido a los ingleses y era una unidad que no se quería rendir. Y en un momento vamos a entrar con el tema de las traiciones que sufrimos ¿cómo se llama?, en nuestras Españas. Porque hasta ahora uno se encuentra nada más que logros y cuando parece todo perfecto, inexplicablemente nuestras patrias o nuestra patria dividida en 20 pierde sorpresivamente, ¿no? Sí, la unidad llegó a quemar todos los símbolos del regimiento para que no caigan en manos británicas. Pero es un regimiento que desfila con 2 abanderados. Uno lleva la bandera azul, celeste y blanca, que es una bandera borbónica, cuyos colores nacen de la Orden de Carlos III, el cual nace de la Inmaculada, lo cual nace del milagro de Empel. Y alguna vez charlando con unos oficiales del ejército argentino hablé
de la relación que había entre Empel y Malvinas. Y a uno de ellos, muy afecto a escribir, terminó escribiendo un artículo que se llama De Empel a Malvinas. Y es bien válido eso. Y además el otro abanderado lleva la gloriosa aspa de Borgoña. Entonces, bueno, yo dije, un poco por amor a Argentina y amor a España, me traje los dos colores. Tengo acá la flor de lis de la actual Casa Real, la cruz de Borgoña de la Casa de los Austrias, que es un poco el sentimiento americano. Y bueno, y de los trastámaras tengo algunas gotas de su sangre en mis venas. No tengo un símbolo, pero lo llevo dentro de mi espíritu y de mi alma. Entonces, perdón, y además el Regimiento 1 desfila tocando Marcha Granadera, que es la base del himno español, que sería lindo que los españoles lo vuelvan a cantar. El otro día en Granátula de Calatrava pusieron el himno de España y todo el mundo lo escuchaba, pero el único que lo cantaba era yo. El español dice, ¿usted lo canta? Y ustedes deberían, dije, ¿no? Tiene razón. Y además desfilan con pompón borbónico y algunos llevan una faja con la roja igualda. Y además de tocar marcha general, luego recitan las ordenanzas militares de Carlos III, que fueron válidas en las Fuerzas Armadas Argentinas hasta después de la guerra por las Islas Malvinas de 1982. Creo que por el año 84-85 se terminó dejando de lado esas ordenanzas. Muchos militares se quejaron porque decían que a pesar de su antigüedad eran perfectamente válidas y se habían diseñado con una perspectiva de futuro que la guerra moderna no las invalidaba para nada, ¿no? Pero bueno, con ese espíritu devastador de tradiciones, han sido retiradas del ejército y de las Fuerzas Armadas, pero todavía muchos militares recuerdan que el ejército argentino se formó bajo las ordenanzas militares de Carlos III, creador del Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, podemos decir que es el protofundador de los actuales estados de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Guinea Ecuatorial. Ahora, con Lourdes hablamos de un título. ¿Vale la pena luchar por España? Claro, es un título que por el cual uno puede recibir miradas desdeñosas, un reclamo de que sí o una trompada, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que la idea es que sea un disparador para que nadie suba al escenario y me pegue, sino que es la idea, charlemos un poco sobre lo que somos. Entonces, yo le dije a Lourdes, sería interesante que mostremos un poco lo que somos, porque algo que yo estuve viendo en los pueblos que estuve visitando, hace poco estuve en Granátula de Calatrava, un pueblo que tiene 500 habitantes, y organizaron lo que se llama Primera Jornada de la Leyenda Negra, ¿no? La conquista española y las falsas noticias. El pueblo tiene 500 habitantes y consiguieron 300 asistentes. La mitad eran del pueblo y la otra mitad creo que eran de Almería y algunos de acá, ¿no es cierto? Lorena más cerca. Y al lado mío estaba Alfonso Borrego, bueno, todos los conocen, él es tataranieto del cacique Jerónimo. Estaba Marta Vera, que es cónsul de España en El Paso, Texas. Estaba también el profesor Ricardo Danel, que es mexicano viviendo en Estados Unidos. De Texas había todo un equipo, había como 10 tejanos dentro, que vienen dando conferencias por toda España y pasaban por Granátula. Y le digo, Alfonso, ¿cómo te convencieron de venir a este pueblo tan chiquito? La verdad que no sé, pero está fantástico. Entonces yo cuando vi ese espíritu de organización, un pueblito que logró que esas jornadas tengan réplica como en 10 medios de comunicación, algunos del extranjero, a mí realmente me sorprendió por el empeño de una concejal que dijo, yo voy a defender a España porque a las autoridades principales del país no se las ve ni se las espera. Entonces ella, como madre de familia y responsable política de su pueblo, decidió hacerlo. Por supuesto que había temores en algunas autoridades. Yo pregunté, ¿pero cuál es el temor? Digo, o sea, Alfonso Borrego es un apache chiricahua, pero no le saca la piel a nadie. Yo soy americano, pero no soy caníbal. Dice, no, el temor es a hablar bien de España. Caramba, tenemos un problema. Yo pensé que íbamos a hablar muy bien de Inglaterra y todo lo que nos robó, con lo cual muchos españoles nos iban a bajar los dientes. No, el temor es a hablar bien de España. Y yo dije, bueno, caramba, tenemos un problema, pero tenemos un espíritu latente, ¿no?
Y yo creo que el espíritu latente español se mantiene en cada piedra que he visto y en cada gente que las mira con emoción, en cada persona que ha asistido y se ha emocionado, porque nosotros desde América, y yo creo que puedo hablar incluso en nombre de Marcelo, que amamos España porque tenemos una fuerte pasión argentina. Es decir, queremos mucho España porque queremos la Argentina. Entonces, es así. Así es. Sin duda alguna. Lo tengo entrenado. No, por supuesto que es ese sentimiento común que tenemos todos. Entonces, yo me di cuenta que en ese pueblo estaba esa verdad latente. Y me acuerdo mucho, alguna vez dije en unas conferencias en estos días, aquella frase de Santo Tomás de Aquino que dice: adórote devote latens deitas, que se puede ver en algunos sagrarios, ¿no? Te adoro devotamente, deidad oculta. Y esa cosa oculta es el alma oculta de España, que todavía se ve en esas paredes y en el amor que la gente siente por ellas. ¿Por qué? Porque cuando me dicen, ¿y cuándo nació España? A mí me encanta porque me piden una fecha. Y yo le digo, miren, el error de ponerle fechas a los nacimientos de los países es un error que cometemos en América. Entonces todos decimos, los argentinos decimos, nacimos el 9 de julio de 1816. Ah, sí, ¿cómo aprendimos a hablar español? Vino, como dice otro hispanista argentino, Gabriel Fosa, porque vino una paloma, una gaviota española, se le cayó un diccionario a un indio que era español charrúa y el indio solito vio que esos dibujitos reflejaban palabras y aprendió a hablar. No, vino a España y durante 300 años desarrolló una civilización. Entonces, eso de la fecha de nacimiento me parece un absurdo, pero sí creo que hay una fecha o hay un momento donde hay el destino de España se marca, que es cuando Santiago, visitando esta tierra, y vino de lejos, vino de Medio Oriente, dicen, no, este pueblo no me va a dar ni 5 de corte, no me hacen caso, son descreídos, junté apenas 7 cristianos, nadie me hace caso, y se produce la bilocación o el traslado de nuestra Santísima Madre, y lo convence, quédate porque de esta tierra van a salir santos. Y no solo salieron santos, sino que salieron profundos pensadores, que como decía Chesterton, que siempre digo es el más español de los ingleses, y él decía, a la hora de pensar en un tema profundo, en una duda filosófica o teológica, terminamos abrevando en un pensador español. Y además provocó y produjo santos y letras y grandes plumas en el continente americano. Así que me acuerdo una vez estando en Buenos Aires, estábamos en un sindicato, ¿no? Y había todo un mapa del continente americano y había un español invitado y le preguntamos, ¿qué ves en ese mapa? Y el continente americano, 30 países. Le digo, no estás viendo. Y lo que estás viendo es el imperio español dividido en 20. Entonces recordamos la frase de Vasconcelos que decía, no nos pongamos tan orgullosos cuando vemos tantas banderas en la ONU de países que hablan español, porque eso no significa fortaleza, sino debilidad. Nos han debilitado, nos han separado en 20 y estamos cada uno muy orgullosos de nuestro chauvinismo y no nos damos cuenta que eso fue toda una maniobra para rompernos. Por supuesto que toda la historiografía argentina se discute si fue o no fue necesaria, si nos vimos obligados, si la responsabilidad de los Borbones o de los Borbones, pero en realidad, más allá de una eventual mala gestión de la corona, sí se nota una acción política concreta de un cambio geopolítico por parte de los británicos, ¿no es cierto? Porque hoy nuestros gobernantes, desde que yo tengo uso de razón, son un desastre y nuestros países no se parten en 20, no es que las provincias rompen los pactos de sujeción al Estado Nacional, sino que se lo aguantan, ¿no es cierto? Hablo de Argentina, yo supongo que ustedes están todos maravillados con los políticos españoles y los... Porque además con tantas leyes que hay, ya uno no sabe qué puede decir y qué no puede decir, ¿no es cierto? A ver si nos atacan de politicofobos o algo así. Entonces, yo lo que vi que en ese pueblo Caratá, a ver, lo que uno siempre ha leído, analizado y demás, pero palparlo, es que siempre España se basó en los valores cristianos y en ese valor del Pilar de Zaragoza. Y esa decisión que tuvo Santiago, que logró nada más ni nada menos que el mandato de la Madre de Dios, y le dijo, vos te quedás acá. Y a partir de ahí, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, etcétera, San Fernando, rey de España, etcétera. Es más, España ha tenido
reyes santos. Yo quisiera tener un presidente santo en la Argentina. Sueño y sueño, y me han dicho que tengo que largar con la ciencia ficción, porque eso para Ray Bradbury o alguien así, pero no para la historia argentina. Ahora, en la historia de la creación de España, siempre vemos que España, en ese ímpetu, claro, Santiago estaba solito y logró el impulso y siguió, ¿no? Siempre España venció grandes dificultades con menos recursos. Es decir, el Cid Campeador venció estando muerto. Después vendrá alguno y dice, no, que eso es leyenda, que sí, que no. Para mí el Cid Campeador salió, estaba atado como fuera, ganó, venció estando muerto y hasta se parecía a Charlton Heston, que lo personificó en el cine. No me vengan con otra historia porque para mí eso es el Cid. Y otras figuras como Blas de Lezo, que ya en nuestras tierras americanas, faltándole medio cuerpo y con 2.700 hombres, venció a 27.000 ingleses, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque el almirante Vernon, en ese ataque, con 186 buques, logra capturar unos fortines adelantados al fuerte principal de Cartagena, ¿no? Lezo, discutiendo, a pesar de discutir con el Marqués de Lava, bueno, junta a toda la población, hicieron un foso más profundo alrededor de la fortaleza de Cartagena. Cuando ponen las escalas, no llegaban. Los terminan derrotando. Cuenta la leyenda que Vernon se va gritando, maldito seas Lezo, y que Lezo le gritó, en América se habla español y se reza a Jesucristo. Supongo que eso está fantástico para la leyenda, pero si no es literal, si no ocurrió, lo deben haber pensado. O sea, por lo menos es posible que una situación similar se haya dado, aunque sea a la distancia, ¿no? Y la otra figura que a mí me llama la atención es Millán de Astray, otro hombre, fíjense que Lezo y Millán de Astray tenían los cuerpos baldados, le faltaban, y además cada parte que perdieron su cuerpo no fue por enfermedad, siempre han dejado un pedazo de jirones de cuerpo defendiendo un espíritu civilizatorio, ¿no? Entonces cuando uno ve al almirante Churruca en la batalla de Trafalgar, batalla en la que pelearon 9 rioplatenses en la manía española, porque se consideran tan españoles como cualquiera, y cuando pierde la pierna, metió la pierna en una bolsa con aserrín y siguió aguantando hasta que se murió desangrado. Entonces, si se fijan, hemos tenido gigantes que no hemos sabido llevar al cine, porque Churruca, Álvaro de Bazán, con 22 victorias, Luis de Córdoba, que en una sola victoria prácticamente quiebra a la bolsa británica, no han tenido una cinematografía adecuada. Entonces, en cambio, Hollywood nos muestra a unos piratas fantásticos como si fueran unos tipos divinos. Y en realidad, cuando uno investiga la historia de esos piratas, muchos fueron cobardes. Drake incluso abandonó a su hermano en una batalla. Pelearon siempre por dinero. La honra la habían tirado los perros. Y siempre, por supuesto, nos acusan a nosotros de ser nosotros los malos, los que no tenemos honra. Cuando ellos jamás han tenido honra, no tienen buen gusto y su comida es espantosa. Pero, y quiero contar algo de Millán de Astray. Millán de Astray, ahora me dicen que no es políticamente correcto nombrarlo, pero en realidad, si uno habla de la historia, los personajes existen. Si tengo que hacer un análisis sobre la Segunda Guerra Mundial, y en algún momento lo tendré que mencionar a Stalin, a Mussolini, a Hitler, a Churchill y a Roosevelt. Eso no me hace ni comunista, ni fascista, ni anglófilo, ¿no es cierto? Son los personajes, ¿no? Millán de Astray vino a dar clases al Colegio Militar de la Nación. Yo estuve en el Colegio Militar, incluso vi la bandera que él trajo de regalo con los símbolos de Isabel y Fernando. Y de un discurso fantástico. Fue un día de gloria. Todos los cadetes, todos los oficiales se habían arreglado el uniforme, todos querían estar impecables porque llegaba el creador de la Legión, ¿no? Y de un discurso donde trató a los cadetes como herederos de los tercios, herederos de aquellos grandes capitanes que hicieron España, que conquistaron el globo. Y un oficial le dice, general, mire, los cadetes tienen un sueño. Dice, ellos tienen la ilusión de que usted les tome lista. ¿Tomar lista? Y sí, cada uno de ellos quiere escuchar su nombre en su boca. Y bueno, dijo, bueno, sí, eso es importante. Estaban todos los cadetes muy emocionados. Y lo curioso es que cuando empezó a nombrar los apellidos, la mitad eran italianos. Pero todos esos ítalo-argentinos se sentían tan hijos de España como cualquiera.
¿cierto? Así que si bien al general se le escapó cierta sonrisa, pero vio también que esos hijos de la tierra americana eran hijos de la misma madre patria y que todos se sentían consustanciados con el mismo espíritu. En ese plano de hermandad, después vamos a ir al tema concreto, pero me parece que es importante plantear estos ladrillos, estas bases para entender lo que somos, ¿no? Hace poco había un programa de televisión en Argentina dirigido por dos militares retirados, uno era un mayor y otro teniente coronel, que habían incluso peleado en la guerra de Malvinas. Era un programa de geopolítica lo que hacían, ¿no? Y un día entrevistaron a un general español. Y el trato permanente de estos hombres era llamarlo mi general. Ustedes podrán decir, bueno, que ese es un protocolo que se utiliza en todas las Fuerzas Armadas, con un oficial subordinado saluda a un oficial de otra Fuerza Armada de otro país y lo puede llamar de esa manera. Pero el sentido afectuoso que ponían estos oficiales argentinos no era un sentido protocolario, era un sentido que salía del afecto, ¿no? Y uno de ellos me dijo que él tenía el orgullo, ya un militar retirado, de que a él le había tomado lista el general Millán de Astray. Y lo vivía como si fuese una condecoración. El que me lo dijo era un hombre que se destacó luego en la guerra de Malvinas, o sea, tenía méritos propios, ¿no? Pero el hecho de que toda la historia de España, encarnada en el creador de la Legión, haya pasado junto a él y de alguna manera lo haya tocado, había inflamado su corazón y lo que había hecho era sentirse más argentino, más español y más propiamente miembro de la misma civilización. Porque en el fondo los pueblos, antes que ser naciones, somos tradiciones. Por lo tanto, yo veo que en realidad en la historia de España y de Argentina, y lo vemos en toda América, se repite lo mismo, hemos sido capaces de grandes logros y siempre terminamos siendo derrotados, no por los que vienen de afuera, sino por alguno que viene de adentro, ¿no? Alguna vez un gobernante argentino dijo, peor que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende. España, después de la Reconquista, nace como primer Estado moderno, ¿cierto? Entonces 1492 es un año glorioso, la Reconquista de Granada, las campanas de Londres empezaron a tañir de las iglesias celebrando el triunfo sobre el infiel, motivo por el cual mi discusión con un historiador militar inglés que me decía por qué las Malvinas tienen que pertenecer al orbe hispánico de la Argentina. Porque en 1493, cuando se firma el Tratado de Tordesillas, ustedes todavía reconocían a la Santa Sede como árbitro internacional de los litigios entre príncipes cristianos. Así que, pero bueno, como son de ellos de pragmáticos, cuando es necesario cambian hasta de religión y ningún problema, ¿no es cierto? Y, perdón, en un momento se me escapó lo de Vernon. Vernon conquista apenas 2 fortines, pierde, y cuando me decía un historiador argentino que vio la lápida donde está enterrado Vernon, dice, conquistó Cartagena hasta donde llegaron sus buques. Eso me parece genial, una mentira fantástica, es decir, conquistó Cartagena hasta donde llegaron sus buques. Yo estoy esperando cruzarme algún día con Miss Universo o Miss España, saludarle, y si ella me saluda, después que alguien haga mi biografía en Wikipedia y diga, conquistó a Miss Universo hasta donde llegaron sus palabras. Creo que quedaría fantástico. Si a Marcelo le pasa, vende más libros. Yo creo que sí. Ahora, a partir del digamos, tenemos la Reconquista y tenemos la presentación de la gramática de Antonio de Nebrija, ¿no? Que el discurso de Nebrija, todo el texto donde habla con Isabel, es fantástico, pero para mí la frase antológica es cuando ella le pregunta qué es y él le dice, esta es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Y gracias a Nebrija, que caminó el imperio por todo el mundo, ¿no es cierto? La hija Nebrija se convirtió posiblemente en la primera catedrática universitaria de España y tal vez de Europa, así que España en realidad fue líder en ¿cómo se llama? Pionera en líderes femeninos, ¿no? Porque además el principal asesor de Isabel, además de Carlos Cisneros, era Beatriz Galindo, y además le había ganado la corona a otra mujer, a su sobrina Juana. Así que a veces cuando me hablan de feminismo, que hay que buscar que la mujer española debe
reivindicarse. La verdad que las españolas del siglo XV y XVI eran unas leonas, ¿no es cierto? Yo no veo que hayan estado muy sometidas, y no veo a Isabel sometiéndose a nadie, ¿no? Recordemos cuando dice, ¿qué poder tiene mi almirante sobre mis vasallos para convertirlos en esclavos y darlos a donde no corresponde, ¿no es cierto? Y salta ella y sale en defensa de los indios. Pero el otro elemento que tenemos como elemento de construcción del primer Estado moderno es la pragmática de Medina del Campo, donde se define la moneda. Y a partir de ahí, la moneda española, no sé si tenemos alguna imagen de algún real de A8, Lourdes. Sí. La moneda española, digamos, suple en el manejo del Mediterráneo los ducados italianos. Pero luego a partir de las macuquinas y luego los posteriores reales de A8, termina dominando el mercado mundial. ¿Por qué en algún momento se utiliza macuquinas, que era una moneda menor? Porque el tema era enseñarle a los nativos de América el arte del buen comercio. Entonces, al comienzo, la idea de pagarles con moneda al indio por su trabajo, al indio le hubiese resultado absolutamente absurdo, ¿no es cierto? Si yo me mato trabajando y me dan chapita de metal, ¿para qué las quiero? Y por otra parte, cuando me dicen sí, porque Colón le cambió espejitos por pepitas de oro. En realidad las pepitas de oro que trajo Colón fueron muy poquititas, sirvieron para un viril que es para sostener la hostia en una custodia que está en la catedral de Toledo. Pero los sitios decían, pero estos tipos son tontos, si llevan estas piedritas de colores y me están dando algo difícil de hacer, como un espejo, que nunca lo habían visto, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, España no engañó a nadie, cada uno obtuvo lo que necesitaba. Pero los primeros procesos de conquista fue enseñarles al indio a cultivar nuevos alimentos. España le aporta el 80% de la dieta cárnica y cerealera, y los aborígenes aportaron la papa, el chocolate y el tabaco, ¿no es cierto? Así que todos los diabéticos y enfermos de pulmón pueden echarle la culpa a los aztecas y reclamarle a López Obrador, dice, por culpa tuya, al presidente natural de Cantabria, ¿no? Estoy muy molesto porque al único argentino del cual no ha hablado mal es de mí. De Marcelo habló mal, de Bergoglio habló mal, del padre Olivera Rabasi también habló mal, de mí todavía no. Así que estoy muy celoso, pero en fin. Ahora, ¿qué genera esa moneda? El predominio financiero de la corona y de la monarquía católica española en todo el mundo. Y era una moneda en base a un valor real y tangible, ¿no? La plata. Estaban, por supuesto, los billones de oro, pero que eran de menor circulación, eran muy finitos, y prácticamente era como para trasladar tesoros, ¿no? La moneda cotidiana eran los reales. Denominación de octavos que se mantuvo hasta la edad moderna. Wall Street lo siguió utilizando como elementos de fraccionamiento, en 8 y en 16 avos, hasta creo que en 99 o 2000. Por ese año más o menos se cambió el modelo y pasaron a decimales. Pero esto le permitió a las tribus de América descubrir que podían ser productos que podían llegar a otras partes del mundo y de distintas partes del mundo traer elementos que fueron en su propio beneficio. A punto tal que Miguel de Legazpi, cuando conquista Filipinas, lo hace con, además de marineros españoles, viajan marineros americanos, indígenas, que aprendieron a subirse a lo que ellos llaman esos montes flotantes, aprendieron a manejarlos, y hay muchísimos relatos de que resultaron ser extraordinarios marineros. Lo mismo pasó en la creación de la Marina de Guerra Argentina, donde el almirante Brown decía que había entrenado gauchos, que habían dado toda la vida a caballo, los sube a los barcos y se sorprendió que fuesen excelentes marineros. Evidentemente había algo en el amor de la tierra que fortalecía a esos pueblos. Pero el tema es que esa moneda termina siendo incluso copiada, ¿no es cierto? A ver, algunos legítimamente, el thaler de una emperatriz austríaca también ha recibido en todas partes del mundo, pero sabemos, bueno, en ese momento eran primos, ¿no es cierto? De hecho, la primera máquina seca de acuñación que tuvo Sevilla se la regalaron los Habsburgos de Austria a la Casa Real en España, ¿no es cierto? Entonces, pero luego sí aparece alguna imitación, que son los Digdaler de Dinamarca,
que no solo es moneda de plata, sino que el diseño, si buscan un $10, van a ver que tiene un parecidísimo enorme con nuestros reales españoles. Entonces, ¿por qué era el tema? Porque no solo tenía que tener plata, tenía que tener prestigio. Y España lo que tenía era un prestigio en que su economía se sostenía en un gran imperio. Entonces, de alguna manera, los daneses se hincaban de eso y manoteaban un poquitito de grandeza. Pero esto, ¿a quién molesta? Y molesta a todos aquellos que no quieren una civilización ordenada, que en el fondo detestan de alguna manera la humanidad. Y podemos decir que la codicia y el encono contra España aparecen en la Liga Hanseática. Reconozco que es una idea mía, pero me parece que no estoy tan alejado, porque ahí luego aparece, digamos, sobre eso se monta la codicia que nace con el luteranismo. ¿Y ellos qué le molestaban? Dos cosas. Una, los límites morales que ponía Roma para la contratación de trabajadores, y otra era el predominio financiero de una moneda que no les pertenecía. ¿Por qué? Porque todos los pueblos de Europa, cuando querían, digamos, comercializar con China o con el Imperio Otomano o con Rusia, tenían que hacerlo con reales de 8. ¿Por qué? Porque los otomanos, los hindúes y los rusos, cuando tenían que comercializar con China, China exigía pesos españoles. Entonces, naturalmente se convirtió en moneda internacional a la cual todos querían acceder. Pero, evidentemente, el mundo de la usura, de la especulación, de la antiproducción, requería una moneda falsa, una moneda en papeles. Entonces, le molestaba el real de 8 y las leyes de Roma. Y ahí aparece Lutero. En el fondo, un hombre con un desequilibrio patológico y que hasta plantea una nueva teología. No salvamos nada más que por la fe, y si somos ricos, hay del pobre, que lo han tenido muy asumido, ¿no? Recuerdo verse una comedia, un señor de Wall Street que era muy egoísta y uno dice, ¿pero no tiene miedo de irse al infierno? Yo como me voy al infierno, si soy rico y trabajo en Wall Street. Tenía asumidísimo que eso era un valor moral que le iba a ganar la salvación eterna. La verdad, siempre me sorprendió esa preocupación. Entonces, ese mundo decidió a lo largo un plan que se fue gestando durante mucho tiempo. Todos conocemos esa propuesta para humillar a España en 1711, que en su momento el doctor Julio Carlos González la publicó y la hizo conocer por todos los historiadores. Buscaron la caída de los dos imperios católicos más grandes del mundo. O sea, el imperio católico más grande de Europa, que era Francia, el imperio católico más grande del mundo en los dos océanos, en el Atlántico y el Pacífico, que era España, que se han convertido prácticamente en lagos españoles. Y además, en ese mismo proceso, conquistan a los dos imperios paganos más populosos del mundo, India y China. India era un conglomerado de reinos, Inglaterra los conforma en uno solo, pero no solo como colonia. Y en ambos países, Inglaterra provocó una mortandad indiscriminada. En la India con la hambruna, la provincia de Birmania perdió 2/3 de su población en la primera hambruna, se habla de hasta 20 millones de muertos, porque había que sembrar opio, y el opio lo meten en China, y según algunos relatos, 1 de cada 4 chinos adultos era opiómano y posiblemente se murió a causa del consumo de opio. Yo lo he charlado con algunos médicos, que los médicos hacen el análisis del paciente cero y todo eso, si había algún dato, y me dicen, realmente saber la cantidad de millones de muertos que Inglaterra provocó en India y China es muy difícil, no hay datos suficientes, pero mínimamente no deben bajar de 30 millones por país. Se dice fácil, pero hay que tener un estómago desalmado para provocar semejante dolor, porque debe ser terrible ver una madre morir a su hijo de hambre. Sin embargo, el Imperio Británico lo hizo sin hacerse ningún problema. Entonces ahí vemos dos mundos distintos, ¿no? El Imperio Español basado en valores cristianos y el Imperio Británico basado en codicia. Ahora, la caída de Francia y de España, ¿qué ha provocado? Que Francia, España y las hijas de España en América, en estos últimos 2 siglos no hemos tenido paz. A ver, paz real.
Dice, bueno, que yo hace 40 años que no estamos en guerra, cosas así podemos decir. Pero tenemos una violencia interna, unos enfrentamientos durísimos entre sectores, de gente que toma una postura y otro que toma otra, ya en política, en economía y hasta en cuestiones sanitarias, ¿no? Y ahora en cuestiones de sexo, ahora nos tenemos que pelear entre hombres y mujeres y entre indefiniciones múltiples. Entonces realmente el grado de fraccionamiento de nuestros países indica que no tenemos paz. No nos matamos por la calle, pero ya no tenemos concordia interna. A partir de la falta de concordia podemos decir que se vive un enfrentamiento latente que impide que nuestros países lleguen a buen puerto. Y por lo tanto tampoco tenemos política exterior soberana. Por supuesto muchos de ustedes me dicen, no, pero España está en la Unión Europea. Sí, fantástico. Pero ¿cuántas decisiones se toman en Bruselas? ¿Y cuántas son decisiones soberanas que pueden ustedes tomar los españoles? Y me parece que ahí España le pasa lo mismo que a Argentina. Muchas decisiones soberanas no hay. ¿La OTAN cubre a Ceuta y Melilla? ¿Canarias? No sé. ¿Pero y Gibraltar? A ver, España tiene su territorio hollado por una bandera británica en la punta del país, ¿no es cierto?, en Gibraltar. Del otro lado de la línea debe ser muy doloroso para un español ver flamear la Union Jack ahí a la vista. A nosotros nos pasa lo mismo, la única diferencia es que tenemos 400 kilómetros para llegar a Malvinas, entonces no la vemos. Pero nos está pasando lo mismo, pero sí la vemos en cada uno de los 10.000, 11.000 veteranos de guerra que todavía viven, ¿no es cierto?, que todavía lo recuerdan. Y además lo vimos de otra manera cuando los cazas británicos despegan de la base Mount Pleasant en Malvinas, llegan hasta el continente, llegan hasta la cordillera de los Andes y vuelven impunemente y no podemos hacer nada porque nuestros gobiernos se han encargado de justamente debilitarnos. Entonces me parece que ni España ni Argentina tienen verdadera política exterior soberana, que es la verdadera política de un país, ¿cierto? Toda la política interna, educación, salud y demás es para proteger, para fortalecer las bases de un país, para que el país tenga la política exterior, que es la política de soberanía. Entonces, hoy hemos llegado a una situación en que el predominio británico y norteamericano, que es un predominio basado en saqueos, nos han quitado ahí nuestra moneda, el real de A8, y nos han sustituido primero por la libra, luego por el dólar. Pero este predominio, que está basado básicamente en bombarderos, ¿cierto? A mí me decía gracia cuando, gracias, es penoso, ¿no? Lo gana la presidencia Barack Obama. Entonces le dan el premio Nobel de la Paz por ser presidente producto de una minoría. Ese es el único mérito, el color de su piel, y por eso. Y a las 48 horas le estaba declarando la guerra, mandándole bombardeos a no sé qué país, ese con el premio Nobel todavía fresco, ¿no es cierto? Todavía no había tomado temperatura y ya sus bombarderos. Biden hizo lo mismo. Estos demócratas son tipos fantásticos, muy progresistas, muchos derechos de minoría, esto y aquello, pero todo lo basan en bombarderos nucleares, ¿cierto? Lo primero que hacen es mandar a sus bombarderos a pasear por el mundo. Entonces, yo creo que ese predominio en base a la violencia es un predominio que puede vencer temporalmente, pero no convence, ¿cierto? Y por mucho Hollywood que haya, creo que son millones de personas que no se tragan el cuento de Hollywood, porque cuando ves pasar un bombardero sobre tu país, ya no hay Hollywood que valga, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos vivido cuando en la guerra de Malvinas los satélites norteamericanos le dieron todo el apoyo a las Fuerzas Armadas británicas y además de darle misiles aire-aire para sus casas, para los cazas británicos, lo cual marcó una diferencia a favor de ellos. Cuando Estados Unidos tenía un tratado de defensa con nosotros, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuando le dijimos, bueno, cumplan con el tratado y apoyen, no, dijo, no, pero ese tratado es en función de que ustedes nos apoyen a nosotros en una eventual guerra contra la Unión Soviética. ¿Y cuándo nos toca que nos apoyen a nosotros? Bueno, eso parece que no estaba en la letra chica del contrato. Por supuesto, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se cayó en ese momento y nunca más nadie lo pudo reflotar. Entonces, creo que estamos llegando a una situación. Me encanta esta comparación porque aquí estamos viendo cómo, creo que ustedes pueden ver que todo lo que es la misma cultura española la vemos en América, ¿no es cierto? Pero estamos llegando a una situación donde la propuesta del egoísmo es la Agenda 2030, que no tendremos nada, pero seremos felices.
Yo cuando alguien me dice, no tendrás nada, pero vas a ser muy feliz, digo, alguien se está quedando con lo mío. Además, eso de determinar que yo voy a ser feliz, mi felicidad pasa por una situación espiritual mía, no que un burócrata en Davos me diga cómo es que yo voy a ser feliz. Eso, no voy a psicoanalista menos a Davos. Gracias. Se nota que yo asusto menos que el personaje de Davos. Me recuerda a Marcelo el Pelado, ese malvado de Davos. Schwab. Yo lo veo y digo, yo creo que vieron que los holandeses cuando un chico se porta mal le dicen, si no te portas mal, si no te portas bien, viene el Duque de Alba. Hasta hace poco me llegó un holandés en Buenos Aires, cuando yo era chico me asustaban con eso, con el Duque de Alba. Creo que ahora vamos a poder asustar a los chicos con Klaus Schwab. Si te portás mal, viene el pelado Schwab y te lleva. Y creo que lo que se viene en este momento, y por qué creo que vale la pena luchar por España, se viene un caos, evidentemente. Es decir, creer que Occidente, por vía de las movilizaciones políticas, que también hacerlas, ¿no es cierto?, porque es una manera de poner un freno y de alguna manera ir generando un cauce de reacción, vamos a lograr restaurar nuestros países cuando vemos que están carcomidos los mismos valores de convivencia y donde además están carcomidos los valores de continuidad de la especie, ¿cierto? Porque digamos, el hombre nace como tribu y la función de la tribu es ir cuidando a la matriz, a la madre y al bebé y a la madre embarazada. Sobre eso el hombre la cubre, el hombre desarrollaba la protección, desarrollaba los alimentos y hasta plasmaba eso y estaba orgulloso de eso, como lo vemos en las cuevas de Altamira, ¿no es cierto? Aquellos primitivos íberos o la tribu que fuese, no sé si eran carpetos, betones, o celtas, pero dije, ese hombre da un salto cualitativo en la civilización. Dice, bueno, yo soy capaz de hacer esto y descubrí que lo puedo plasmar y creó una obra de arte en las cuevas de Altamira. Y me parece que esa es una cueva de la cual todos los españoles tienen que sentirse orgullosos. Y creo que nosotros de Argentina también nos sentimos orgullosos de que esa cueva nació acá en España. Por lo tanto, como nosotros somos herederos por el mismo idioma de Goya, de Velázquez, de Quevedo, etcétera, etcétera, también somos herederos los argentinos de las cuevas de Altamira. Y nosotros nos sentimos orgullosos y creo que todo español debe sentirse orgulloso de aquel hombre primitivo que un día dio un salto y demostró que tenía espíritu, que tenía alma, que tenía algo para decir y que tiene la capacidad. Un animal no puede hacer lo que hizo ese hombre en la cueva de Altamira. Sí lo puede ser una persona porque una persona tiene alma. Un perro no puede pintar. Eso es lo que nos diferencia a los seres humanos. Y tal vez por ese espíritu fue que Nuestra Señora se presentó en Zaragoza. Entonces, ¿qué es lo que creo que se viene? En algún momento creo que es decir, el hombre pasó de la tribu a los primitivos reinos, a las primeras organizaciones, pasamos por el pensamiento griego, el imperio romano, que es la forma ya moderna de organizarnos, su caída, su sustitución por el cristianismo, un cristianismo que perduró más de 1000 años y a partir de ya Lutero y la revolución luterana, la degradación lenta hasta el momento de hoy, donde pasamos del antiguo régimen a monarquías modernas, a ya constitucionales, a repúblicas y las repúblicas, lo que estamos viendo, al caos. Entonces ya los gobiernos no protegen a la madre, le dicen, sos madre si te percibís como madre, porque también hay que ver si te sentís mujer, tiburón, delfín o mojarrita. Y tampoco hay por qué proteger al niño. Y es más, hasta el gobierno se impulsan que al niño bien se lo podría matar. Y ya que estamos en el camino, también se mueren algunas madres. ¿Y por qué no matar a los abuelos que están enfermos? Pero tal vez no sea el abuelo, sino que sea el tío o el padre, que tan grande no era, pero alguien decidió, un burócrata, que bien se le podía aplicar algo para que este señor vaya con su alma a presentarse a San Pedro, ¿no es cierto? Pero hasta incluso eso, me he enterado que en algunos hospitales se han querido sacar las capellanías y escuché a algún ministro diciendo, bueno, si la gente quiere sus vicios, que se los pague, cuando estamos negándole la asistencia espiritual a un enfermo, lo cual me parece hasta un acto de crueldad. Entonces yo me pregunto, estos estados modernos que están fracasando,
¿Es simplemente porque se les ocurrieron ideas locas o tiene un odio perverso al cristianismo? Porque yo lo que estoy viendo en muchísimos políticos es un odium fidei absoluto, que lo único que les preocupa es eso, ¿cierto? Entonces, el hombre moderno que ha decidido que la población tiene que reducirse, que además hay que bestializarla, ¿cierto? Creo que muchos deben haber visto ese video que muestran un concurso entre estudiantes españoles de 1970 y luego del 2020. Los de 1970 tenían un altísimo nivel de formación académica y a los del 2020 ya le preguntaban quién era el mejor tenista o el nombre de un futbolista preferido porque había bajado absolutamente el nivel de exigencia académica. Me decía incluso Roca Moner Ruiz, profesor justamente de Derecho de Indias, el que me dijo que el libro de Julio era excelente, lo estaban utilizando en Buenos Aires, y se estaba buscando el monumento a María Pita, y le pregunta al muchacho, ¿no sabes dónde queda el monumento a María Pita? No, no sé quién es, pero vos no sos de acá de Galicia. Sí, pero esa mujer de qué, y decir, no es de mi época. Y le dijo, y tampoco de la mía, hombre, pero eso que no quiere decir que, ¿cómo que? Y Colón tampoco de la mía. Y eso es el argumento para no conocer la propia historia. Yo creo que viendo todas las piedras y murallas que he visto en España, no me logra entrar en la cabeza el tema de que un español no quiere España. En Argentina, lamentablemente, se ha demolido casi toda la obra edilicia que dejó España, que fue una obra enorme. Pero cuando uno visita el Cabildo de Buenos Aires, o el Cabildo de Salta, o la Casa de Ejercicios, que está en la ciudad de Buenos Aires, y en realidad uno toca esas paredes y siente que las murallas nos están hablando. Las paredes nos hablan y nos indican que ahí hubo sudores, esfuerzos, ingenio, un pensamiento concreto civilizador que dijeron vamos a hacer algo, vamos a hacer lo que somos y lo vamos a plasmar sobre ladrillos en un nuevo mundo. Es decir, España se trasladó acá con todo su ingenio. Entonces, la verdad, si a mí esos pocos edificios que quedan en Argentina a mí me llaman al corazón, no puedo entender un español que yo creo que si salimos acá a 200 metros, algo histórico nos vamos a encontrar. Yo cuando estuve en Toledo no podía caminar 10 metros, me invitó una historiadora local y cada 50 pasos tenía, bueno, acá está el caballo que se arrodilló del rey, creo que era Sancho, otro decía, no, fue el del Cid, esa es la discusión. Y a cada paso me iba encontrando con una piedra con historia. Entonces, pero caramba, ¿cómo no poder amar eso? Obviamente que pude ir a ver la muerte del conde de Orgaz, la pintura del Greco, y yo me hubiese puesto un banquito ahí y me hubiera quedado una hora mirándolo. Entonces digo, si España pudo provocar esos semejantes genios que llevó al filósofo francés Hipólito Taine a decir, hay un momento superior en la civilización humana, el siglo español del 15 al 17, la España del 15 al 17, no puedo concebir puedo concebir el asesinato de España por parte de dirigentes perversos. Lo que me cuesta entender es que no haya españoles que lo paren esto de una manera u otra o de como sea, porque si seguimos por este camino llegaremos a una Agenda 2030 que no es que no tendremos nada y seremos felices, es realmente una agenda perversa. Y cuando leemos la agenda perversa, yo sugiero volver a releer el Apocalipsis porque van a tener la sensación de que están leyendo el diario del día. Hagan la prueba, léanlo, versículo 13 al 17, lo que ha pasado estos últimos 2 años, y realmente van a tener la sensación de que están leyendo el diario de hoy. Pero además es un diario que no está filtrado, porque los diarios de hoy también sabemos lo que son. Entonces, sí creo que cuando Occidente colapse, no sé, no llegarán alimentos, alguien va a cortar la luz, se caerá WhatsApp, se caerán los sistemas y se llegará a esa situación de desesperación. Cuando todo parezca perdido, yo creo que ahí va a comenzar lentamente un periodo de conciencia y posiblemente de restauración, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la restauración? Y va a ser digamos, el occidente anglosajón es un occidente que se ha perdido a sí mismo. Uno ve la bandera británica llena de cruces. Tal vez la bandera británica sea la más católica de todas y es el país más ateizado que tenemos en Europa. Las naciones del Báltico todos tienen una cruz en sus banderas y apenas creen en su sombra. Entonces, ese occidente no tiene respuestas para dar, porque el ser humano es cuerpo y alma, y cuando un pueblo no tiene, el sistema ya no le da más respuestas, es porque ese sistema ha caducado. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Yo creo que va a quedar la hispanidad.
¿cierto? Con ese espíritu de resistencia numantina que yo veo en los españoles que todavía no se rinden y que me decían, desde que estaba por viajar me dice, no, mire, venga porque acá está todo muerto, todo. Yo, cada español que me decía, tiene que venir, yo les escuchaba una voz de luto, digo, este viene a un funeral, porque todos absolutamente deprimidos. Llegué, ya recorrí no sé cuántas ciudades y en todos lugares hemos visto una respuesta favorable de la gente, un entusiasmo, gente que nos ha reconocido en el AVE o en la calle. Entonces digo, caramba, no está perdido. Que un pueblo como el de Calatrava, con 500 habitantes, junte 300 personas para un evento, es un porcentaje altísimo. Entonces me parece que lo que tiene que haber simplemente es una toma de conciencia de las personas buenas, que creo que las hay y muchas. Me decía el otro día un amigo que vio una encuesta que decían que el 70% de los españoles estaban dispuestos a luchar por Ceuta y Melilla. Entonces, pero que le había llegado el mensaje que decía el 30% de los españoles no pelearían por Ceuta y Melilla. Bueno, entonces hay que lo del otro lado. El 70% está dispuesto a pelear. Y yo diría que es bastante alto, porque cuando se hizo una encuesta sobre el amor a su patria y la disposición a pelear de todos los países de Europa, el que más tenía era Grecia con el 65%. Entonces, a ver, el 70% de los españoles están dispuestos a pelear. Bueno, caramba, no están tan mal los españoles, ¿eh? Me parece que le ganan a varios países. Hay países donde directamente la gente, ante una situación de guerra, directamente decidiría irse. Sin embargo, el 70% de los españoles dice que estarían dispuestos a pelear por Ceuta y Melilla. Creo que esto se va a salvar en la medida que comprendamos ese valor de tradiciones, ¿no? Como dije antes, el hombre nace en una tribu, genera usos, hábitos y costumbres, desarrolla su cultura, es decir, la capacidad que tiene el hombre de tomar de la naturaleza lo que la naturaleza por sí sola no le da, ¿no es cierto? La naturaleza le da el río, él hace la acequia, la naturaleza le dio el árbol, él hace el mueble o la leña. Ese es el paso cultural, que le permite desarrollar palabras. Y cuando aparece la verdad revelada, ahí se consuma y pasan de tribu a civilización. Y España logró unir todos esos valores. Logró unir ese espíritu romano, que siempre los romanos decían, a nosotros se nos dio el don de gobernar, de hacer estados. Los griegos demostraron ser atletas del pensamiento, y España sumó ambas cosas. Y además lograron afincarse y aferrarse, en el fondo, en la forma más humilde, que es cuando el Rey de Reyes nació en un pesebre de Belén, que es como haber nacido en un taller mecánico, ¿no es cierto? Porque en el fondo, ¿qué era un pesebre? Llevaban al burro para que se lo alimenten y se lo cuiden unas horas. Así que era una mezcla de taller mecánico y playa de estacionamiento. Y el haber aceptado el cristianismo, que nace de una forma tan humilde, demuestra la hidalguía del español. Y en cada español que he visto, he notado esa condición hidalga y me acordaba de esa frase, no me acuerdo quién fue el castellano, que decía un hombre muy simple, que él decía que era tan hidalgo como el emperador, como Carlos I, y un poquito más que él, porque él es medio flamenco. Entonces, caramba, hay que decirle eso a Carlos V. A mí se me caería la mandíbula. Sin embargo, lo tenía con muchísima claridad. Y me parece que el haber pasado de la tribu al imperio denota la fortaleza que ustedes tienen. Me parece que cada español es mucho más fuerte de lo que creen. Que Marcelo lo hablamos, pero también con otros amigos que vinieron acá a España, me decía Gabriel Fossa, me dice, mira, cuando veas a los españoles, para que son más fuertes de lo que ellos creen. Lo que pasa, dice, se nota que no son conscientes de su fuerza. Y en todos los lugares que hablé, a mí me llamó la atención, por ejemplo, todos los españoles conmigo se portaban realmente afectuosamente bien. Veníamos con mi hijo en el taxi, y el taxista despotricando contra todo lo que pasaba, y me dice, mire lo que hacen nuestros países en política exterior, nosotros debemos apuntar a Hispanoamérica porque mi esposa es peruana. Y cuando le conté quién era y lo que hacía, el hombre se emocionó y cuando llegamos a destino, yo no sé cómo hizo, tuvo el don de la bilocación, porque cuando yo quise abrir la puerta, ya había bajado, me la estaba abriendo. Y me dice, gracias por eso, me dice, realmente me emociona. Le digo, pero que no es que usted me tenga que agradecer algo. Lo que hacemos desde América es nuestra forma de agradecer a España.
En realidad creo que nosotros estamos acá por un espíritu de agradecimiento. Entonces me parece que es al revés, nosotros tenemos que agradecer y ustedes tienen que ser conscientes de su fortaleza y no dar ni un paso más atrás, ¿cierto? Me parece que España es mucho más de lo que los mismos españoles son conscientes de lo que son. Yo creo que a pesar de la Agenda 2030, de todas las intenciones perversas, el demonio tiene sus planes, Dios tiene los suyos, y creo que utilizará como ariete de reconstrucción a España. Yo les hablaba de las cuevas de Altamira. Para mí hay tres cuevas que son como periodos de España. Una es Altamira, la otra es Covadonga. Don Pelayo dice, yo no me rindo, voy a resistir, aunque al obispo Opa no le guste. Me hace acordar un poco lo que dijo Benedicto XVI, a la iglesia la van a restaurar los fieles. O sea, él ya sabe lo que tiene adentro. Dice, la van a restaurar los fieles, no los sacerdotes. Y don Pelayo dijo, yo de acá no me rindo, e inició una lenta reconquista que duró casi 800 años. Y de alguna manera el mal logró confundirlos. En algún momento el español se olvidó de lo que era, se olvidó de esas raíces, y hoy estamos viendo la caverna de Platón, ¿no es cierto? Entonces nos pasan unas imágenes y creemos que eso es la realidad. Y que a veces cuando un español sale, ve que no es la realidad, vuelve y les avisa, los demás lo golpean porque dicen, no puede ser, la verdad es lo que muestra la imagen. Creo que en algún momento se van a dar cuenta que es imagen. No sé, como le dije antes, el día que se caiga el sistema de luz, de internet, y que no lleguen buques con granos, y que acá se siga atacando la industria agrícola, que he visto que toda la gente de campo se queja de eso, que le complican la producción agraria. Me han dicho incluso aquí en Granato me decían hasta el tema del agua, le ponen medidores, cuánta agua pueden usar, le hacen todas las complicaciones habidas y por haber para que no puedan sembrar, pero a la vez han aprobado una serie de derechos de los perros. Entonces si uno tiene un perro en el jardín que no está declarado, un vecino lo puede denunciar y las multas son de varios miles de euros, o sea, encima son prácticamente confiscatorias de la vida, ¿no es cierto? Y el perro pasó a tener muchos más derechos que el español. Realmente, si no nos damos cuenta que nos están sustituyendo como pueblos, nos sustituyen la cultura, nos traen inmigración que no tiene que ver con la cultura española, pero además directamente van por la vida los españoles. A ver, lo mismo nos pasa a nosotros, ¿eh? Nuestros gobiernos van por la vida de los argentinos. Entonces, creo que estamos viendo esa última cueva. Y creo que vamos a salir de esa cueva, ¿no? Es decir, vuelvo a recordar lo que decía Chesterton, ¿no? Cuando hay dudas de pensamiento se termina un pensador español, y también dijo, cuando la civilización humana siempre se ha salvado por un grupo de personas que decidieron ser inactuales. Entonces yo creo que todos ustedes que están acá son españoles que decidieron ser inactuales, no escuchar la televisión, no escuchar los cantos de sirena con los cuales los quieren confundir y hacerles creer que España está muerta, y se han puesto de pie para defender la roja igualdad y todo lo que ello simboliza. Y cuando ustedes defienden la roja igualdad, están defendiendo también el azul celeste de nuestro país. Y están defendiendo los colores de Uruguay, de Chile, de Bolivia y de cada rincón de América, porque si España se llega a caer, nosotros nos caemos como un dominó. La decisión en aquel momento del presidente Juan Domingo Perón de apoyar con alimentos a España era porque sabía que era imperioso que España se salve, porque sin España se morían nuestros cimientos. Por lo tanto, se moría la raíz y la savia que alimentaba a la Argentina, y Argentina va a terminar muriéndose tiempo después. Así que yo creo que tanto la decisión de él como la decisión de rescatar la fecha del 12 de octubre por parte del presidente Hipólito Yrigoyen son hitos que nos unen a españoles y argentinos en particular, pero creo que con toda Hispanoamérica. Quiero comentarles también que cuando fue la guerra de Cuba, en Buenos Aires y Montevideo se hacían colectas porque todos estaban preocupados, nuestros hermanos orientales y los argentinos, de que había que comprar una fragata a España. Claro, si se podía comprar inmediatamente, bueno, no importa, pero se hizo el esfuerzo y se juntó el dinero para enviar a España, porque de alguna manera teníamos que apoyar. Y cuando fue la guerra, creo que la batalla de Ifni, ¿no? Ahí hubo un contingente argentino que fue a pelear, y cuando en este siglo
la piel de toro se tiñó de rojo, también vino la Armada Argentina a rescatar, que fue en Alicante, 1.491 españoles. Y a diferencia de lo que hacían otros países que le preguntaban si habían hecho el trámite en la embajada, entonces había buques norteamericanos, buques ingleses, pero ustedes hicieron el trámite en la embajada, y si estamos a los tiros en Madrid, ¿qué trámite que haga? La Marina Argentina no le preguntó si tenían trámites o no tenían trámites, ni qué ideología pertenecían, sino que veían que había españoles que estaban temerosos, que querían salvar a sus familias, y los subieron a los buques al 25 de mayo y al Tucumán, y cuando ya no había espacio, el comandante y la tripulación cedieron sus camarotes para seguir metiendo españoles, y tanto el comandante como los marineros durmieron al sereno sobre la cubierta del barco, porque había que salvar a los españoles, no se los podía dejar atrás. Y por lo tanto, creo que tanto los españoles como sus hijos de América, no sé en qué momento nos cargaron con el peso de la leyenda negra. Es un proceso larguísimo, lo inician en algún momento los italianos, pero digamos la política fuerte vino de Países Bajos, la inventan los calvinistas holandeses, la imprimen los luteranos alemanes y la difunden los anglicanos, los ingleses. Así que tenemos que dejar de creer en la mentira y creer en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque si uno pasa al lado del Palacio Real y ve que es más grande que Buckingham, realmente tiene que ser motivo de orgullo y no podemos estar acomplejándonos. Yo creo que Carlos III de Inglaterra le encantaría haber vivido como el Carlos III de España y tener semejante Palacio Real. Buckingham es muchísimo más chico. Y cuando vemos el imperio español en todo el mundo, a los ingleses les hubiera gustado tener ese mismo imperio, pero sin matar gente, ¿no es cierto? Porque cuando uno lee que la única india que se salvó fue Pocahontas, y que encima sufrió bastante cuando llegó a Inglaterra, en cambio las indias americanas se casaban con los españoles sin ningún drama. Hace poco dijo un político argentino, tomando la frase de Eva Perón, que ella dijo: somos hijos de conquistadores. Y él dijo: sí, somos hijos de conquistadores, pero no de conquistados, porque los conquistadores se mestizaron y se enamoraron. A mí me encanta la historia de Juan Ortiz, aquel joven oficial de 18 años que lo envió el gobernador de Cuba a buscar a Pánfilo de Narváez, que se había perdido por el sur de lo que hoy es Estados Unidos. Y Pánfilo de Narváez llegó a una zona, se enfrenta con unas tribus y cometió una serie de villanías, ¿no? Entonces los indios entraron en contacto con él y pelean con él. Cuando llega Juan Ortiz, el cacique indígena dice: otra vez esto, pensó que eran los mismos. Bueno, le fue mal al grupo de Juan Ortiz, los matan a casi todos, menos a él. Y a él, el cacique le quería quemar las plantas de los pies. Pero pasó algo en el medio. Los ojos de Juan Ortiz, con 18 años, se cruzaron con los ojos de la hija del cacique. Y viene, se enamoraron, y la chica le dice a la mamá: lo quiero para mí. La madre y la hija le agarraron las orejas al pobre cacique, que con tal de no escucharlas más se los dio, y lléveselo, se lo lleva a otra tribu, donde ella le pide: por favor, cúrenlo para evitar que mi padre vuelva a tomar la idea. Y 10 años después sale el gobernador de Cuba y dice: pero se me perdió Pánfilo de Narváez, ahora se me pierde Juan Ortiz, y manda un tercer grupo, que por suerte no se cruza con estos indios, sino que se cruza con otros, y cuando los ven acercarse, el oficial español manda a cargar los arcabuces, y un indio, con tonada andaluza, le dice en perfecto castellano: no disparéis, soy cristiano. Y ahí se enteran que este joven Juan Ortiz, entre sus 18 y 28 años de edad, les había enseñado el español y los había cristianizado, los había hecho hijos de Cristo a toda esa tribu y le había cambiado la vida. Sí, bueno, caramba, qué espíritu que tenían los españoles y qué capacidad y qué claridad de ideas que tenía un muchacho de 18 años que sabía claramente lo que tenía que hacer con esa tribu. Les tenía que cambiar la vida y les tenía que llevar su civilización y su fe porque era superior. Ahora, el último adelantado de España tenía 15 años, que era el nieto de Miguel de Legazpi. Cuando Legazpi suma a los filipinos a España, que lo hacen por voluntad propia, ¿no? Incluso es más, algún ministro le dice a Felipe II: mire, señor, la verdad, ahí en Filipinas no hay mucho, que ahí hay canela y no sé qué más.
Y Felipe II dice, pero ¿hay almas? Sí, claro, hay alma, hay gente. Bueno, entonces vamos por ahí. Esa decisión civilizatoria de España luego terminó dando réditos económicos. O sea, por un ingreso hubiera sido impensable, abandonaba eso. Para Felipe II era importante las almas y Filipinas se convirtió en el mayor emporio comercial de Oriente durante 400 años. Es decir, los dramas económicos de Filipinas nacen a partir de 1898, no antes, y que además significó el arrepentimiento del general Aguinaldo, que al poquito tiempo ya se estaba arrepintiendo de lo que había hecho, ¿no es cierto? Pero volviendo digamos, a esta obra monumental que hizo España, y Miguel de Legazpi, cuando conquista Filipinas, le dice, mira, hay una isla todavía que queda por ahí, que estoy seguro que se sumarían al imperio. Y él le dice al nieto, digo, ¿querés ser el último adelantado? Y ese chico con 15 años fue y se convirtió en el último adelantado de España. Yo digo, qué juventud que tenía España, ¿no? En el siglo XVI. Qué claridad de espíritu. Ahora me van a decir, no, pero han cambiado mucho, es un desastre, los chicos se drogan. Sin embargo, en algunos lugares que he ido me he encontrado con jóvenes con mucha claridad de espíritu, con mucho ánimo, con un alma muy fuerte, y que yo los veía y digo, me parece que estos muchachos se subirían al barco de Legazpi e irían a conquistar el mundo. Así que la mayor sorpresa me dio un chico que es español de nacionalidad, pero no es nació en España, nació en Rusia. Y con 15 años se comunica conmigo porque había inventado un reino de ficción, el reino de Wikonga. ¿Y esto dónde está? Ahí se sume todas las islas que están en el Pacífico, que fueron territorio de España, que hoy no son de nadie, España las podía reclamar, entonces yo las reclamé de forma imaginaria, y digo, ¿y quién es tu rey? Felipe VI, dice. Bueno, entonces digo, ¿y por qué quieres tanto España? Digo, ¿de tus padres? Dice, no, mis padres son españoles, yo soy ruso, me dice. Me adoptaron siendo muy chico, mis padres eran diplomáticos, y yo estaba abandonado, y me trajeron. Y de que me educaron, y me educaron con tanto amor a esta tierra, que yo sigo amando aquella tierra en la que nací, pero me he enamorado de España, y por eso hace esos juegos en internet, y me dice, mi padre me permitió viajar con él muchísimo tiempo, y fuimos a esas islas. Entonces ahí nació mi idea. Entonces yo qué hacía en cada isla, tomaba 2 ramas, las ataba, armaba una cruz, la clavaba y le ponía el nombre de un santo español. Ahora, ¿qué llevó que un chico nació en Rusia, en las antípodas geográficas de España, aunque ambas son naciones bisagras del continente, ambas se expandieron llevando el cristianismo, se haya enamorado tanto de España? ¿Qué nos lleva a nosotros, que somos una mezcla, donde yo tengo una parte española, tengo otra parte alemana, otra italiana y otra francesa, y no reniego de ninguna de ellas, no reniego de ninguna de esas 4 partes, me haya enamorado de esta tierra? Porque creo que lo vimos con muchísima pasión en Argentina. Cuando en la guerra de Malvinas nuestros pilotos se lanzaban al grito de por la Virgen de Loreto sobre los buques británicos, ese no es un grito baladí, no es un grito que venga del shintoísmo, no es un grito que venga del islam ni del protestantismo, es un grito católico y es un grito absolutamente español. Cuando nuestros soldados de una división de infantería, un batallón, cantaron una famosa marcha militar y o política que se utilizó mucho en España, me han hecho tantas precauciones y ya no sé si hay cosas que se pueden decir o no decir. Pero, bueno, parece ser que un grupo de infantes argentinos se pusieron a cantar el Cara al Sol. Y un grupo de ingleses la escucharon, uno se dio cuenta y dijo, guarda que vamos a chocar contra la Legión, y se retiraron. Entonces, fíjense, de alguna manera la Legión española estuvo con nosotros. También me enteré, en su momento me acuerdo que en el consulado, creo en Barcelona, se presentaron curiosamente juntos 600 españoles a pedir, venir a pelear. Y empecé a investigar y parece que fue una de las banderas de la Legión, que quisieron presentarse. Bueno, obviamente ni sus superiores lo dejaron, ni nuestro gobierno tenía la claridad suficiente para aceptar todas las ayudas. Pero sí es curioso que buena parte de la América española quiso venir a combatir con nosotros, y cuando traicionados por un mando militar
nos rendimos, porque los ingleses luego reconocieron en la Academia Militar de Sandhurst que ellos no estaban en condiciones de tomar la capital y ni siquiera estaban en condiciones de soportar un contraataque argentino. A pesar de eso, vemos que los pueblos que nos ofrecieron fuerzas, protestaron enérgicamente porque no se les permitió venir a combatir junto a nosotros. Entre ellos quiero rescatar al gobierno de Guatemala. ¿Por qué? Porque ellos se portaron muy bien con nosotros cuando Argentina se portó muy mal con Guatemala. En 1977 Guatemala hace un reclamo internacional por Belice, que sean las Malvinas o el Gibraltar de los guatemaltecos, y la Cancillería argentina dijo, ¿cómo vamos a apoyar a esta gente? Y apoyaron y votaron a favor de los ingleses. 5 años después nosotros entramos en guerra con Inglaterra y Guatemala nos perdona y nos ofrece un regimiento de alta montaña de 350 comandos entrenados para el frío que venían con su equipo y su armamento, y el gobierno argentino no tomó en cuenta esa oferta, y el día que nos rendimos, el 14 de junio de 1982, a las pocas horas el gobierno de Guatemala estaba presentando una queja formal al gobierno argentino por habernos rendido sin haber aceptado la ayuda guatemalteca, que estaban dispuestos a venir a luchar, combatir y sangrar junto a nosotros. Así que eso quiere decir que hay una hispanidad latente en todo el continente. Por supuesto recordamos a nuestros hermanos del Perú, que ellos sí lograron llegar con un escuadrón de aviones y tuvieron que insistir bastante para que su ayuda sea aceptada. Sin embargo, ahí Perú estuvo haciendo una maniobra muy difícil con un Hércules y 10 cazas Mirage, dirigidos por un oficial de la Fuerza Aérea Peruana que era hijo de argentinos y de apellido español, y él dijo, tenemos que estar junto a Argentina en esta circunstancia. Me parece que a pesar de todo lo que estamos viviendo y de esta crisis que estamos viendo, donde parece desmenuzarse la educación, la familia y todo lo que estamos, y los gobiernos, creo que podemos ver que se siguen produciendo gran cantidad de pensadores, hay mucho pensamiento, hay mucha voluntad, que es un grupo pequeño, sí, pero siempre la civilización se salvó por una minoría. Por lo tanto, queridos amigos, queridos compatriotas españoles, no aflojen, rendirse no figura en el diccionario español, y las veces que hemos sido derrotados ha sido por traidores, no porque hayan podido con nosotros. Así que España fue más de una vez traicionada, fue traicionada en América en la Guerra de Secesión, fuimos traicionados los argentinos en 1982 como antes en 1955, vemos la mano pérfida de la pérfida Albión en buena parte de esas operaciones, no digo que en todas porque debe haber algún inglés bueno que no tiene tiempo de pensar en nosotros, pero nunca hemos sido derrotados por debilidades propias, hemos sido derrotados tal vez por nuestra inocencia, por nuestra bonomía, por nuestro buen corazón y por nuestra generosidad de espíritu. Pero solamente necesitamos que haya un buen Señor, porque creo que hay muy buenos vasallos. Así que, queridos amigos, recordando aquella frase del Cid, por un Gibraltar español, por las Malvinas argentinas, ¡viva España! ¡Viva Argentina! ¡Viva! Gracias. Preguntas, no que no tenga, sino que no me corresponde. Lo que sí quiero es hacerle un humilde homenaje a Patricio, que se lo hago no porque sea un amigo, no porque sea un compatriota, se lo hago porque merece, si hay alguien que fue uno de los primeros en los tiempos modernos, me estoy refiriendo, en levantar la bandera de la defensa de la hispanidad, fue Patricio. Y por lo tanto, valga mi homenaje y creo también el homenaje de ustedes, de todos ustedes a Patricio, por haber sido uno de los primeros en levantar, a veces casi en solitario, esa bandera. Así que un muy fuerte aplauso, por favor, para Patricio.